El mundo de la creación está lleno de obras que pueden ser recibidas fácilmente por la mayoría del público, pero algunas resultan tan extrañas y locas que no siempre encuentran un camino sencillo hasta nuestros ojos. Algunas veces es donde ocurre una inspiración fugaz, un genio deslumbrante y una especie de oscuridad siniestra pero iluminada. Czesław Berzynski fue un notable pintor, fotógrafo y escultor polaco. En sus palabras, era un realista en detalle de sus sueños y de su complicada imaginación, y el resultado fue hasta el día de su muerte que tuvo una carrera pictórica apasionante. Pese a haber desarrollado la mayor parte de su trabajo en la Polonia comunista de los años 50, 60 y 70, Beksiński ha gozado durante los últimos años de cierto impulso debido al Internet, gracias al carácter aún tétrico y extremadamente sugestivo de sus pinturas. Aunque al joven Beksiński le apasionaba el cine desde la infancia, llegó a considerar esta vocación, pero decidió no seguir ese camino, quizás porque pensó que no era un trabajo decente. Desde su entrada en la vida laboral, un extraño murmullo le nacía en los oídos. Era la llamada de la creación que resonaba desde la distancia. Pero el inventar texturas no era suficiente para él, y comenzó a dibujar frenéticamente. Sus primeros dibujos dieron una visión extraña de la sociedad que lo rodeaba y de los humanos que la componían. Las formas humanoides como los ojos vacíos se abrazaban y se arañaban, congeladas en una sonrisa de dolor. Otros parecen suturarse unos a otros, o con un lado aplastando contra el otro. Todo acerca de los rostros son solo arrugas y cicatrices. Los cuerpos estaban hambrientos y flácidos, con dientes afilados y los ojos abiertos. La difusa sexualidad que surge de estas figuras aturdidas es morbosa y casi animal. El artista nos ofrece por momentos algunas imágenes más coloridas y misteriosas, pero la mayoría de sus trabajos son instantáneos de la oscuridad. Mientras revelaba su mundo interior, Beksiński continuaba su investigación de las formas, materiales y texturas. Para ello, se esfuerza por analizar las representaciones clásicas de los cuerpos, los retratos y los paisajes. Puede notarse que incluso en sus motivos más sencillos, él se las arregla para entregar fácilmente unas visiones lunáticas del cosmos. A veces las formas emergen de un garabato desquiciado, como si hubieran nacido de una vibración de materia extraña justo ante nuestros ojos. La mayoría de las veces estos cuerpos están pintados con colores pastel o desaturados, lo que acentúa esta fuerte sensación de melancolía. Una de las peculiaridades de estas pinturas es la escala desconocida de estos personajes. Parecen inmensas y varias técnicas del pintor nos hacen sentir esto. Se observa muchas veces una especie de vacío a su alrededor, todo inundado por una niebla extraña, que bien podía esconder algún ser extraño. El ángulo de la vista también es intimidante.
le da a vista al espectador la sensación de estar aplastado. Uno se siente pequeño al lado de estos descomunales gigantes. La piel que cubre las siluetas de estos personajes a menudo parece tener cicatrices. Los huesos se adivinan bajo la piel diáfana de estas siluetas arrugadas y delgadas. Casi se puede sentir bajo los dedos. Además, estas visiones perturbadoras de cuerpos demacrados no hacen mucho misterio sobre las pesadillas de las historias que invocan. Cuando comenzó con su trabajo, Beksinski primero acarició la abstracción. Algunas pinturas parecen como naves desconocidas llegadas desde un planeta lejano, o como un mecanismo complicado que la humanidad ya olvidó. Más tarde, Beksinski se embarcó en la composición de relieves abstractos. El pintor a menudo rompe con el tiempo y resulta a la mirada como si todos los movimientos que se hacen estuvieran congelados en un instante. Otras veces se ven como ciudades subterráneas que se extienden por galerías intrincadas. Incluso se pueden ver como los satélites de un lado oscuro de la Luna, revelando ruinas secretas que algún antiguo viajero galáctico dejó. Lo que es emocionante con estos relieves es que ya anunciaban las texturas por las que el pintor se inclinaría después. Beksinski es un símbolo de movimientos múltiples del cuerpo, dando la impresión de un movimiento casi alucinante para los espectadores. El artista nos obliga así a ver el cuerpo de una manera muy diferente. La carne está como fosilizada y convertida en una piedra arcaica, como si la medusa le hubiera dado una mirada. Estas pinturas dan la impresión de que el polvo de los milenios ha cubrido sus formas, y que el tiempo las ha convertido en algo más, algo casi inexplicable, como si se convirtieran en una especie de tótem, una figura fija y silenciosa que contempla el paso del tiempo. Beksinski no solo utiliza modelos humanos, también utiliza formas humanoides o de dioses caídos que dominaron en otros tiempos o dimensiones, y que ahora reflejan en una manera ruinosa y moribunda. Sin embargo, el pintor siempre logra agradar con ese tremendo estilo que lo caracteriza. Este es el poder creativo de un artista que logra tener éxito en la prestación de visiones sublimes que normalmente deberían provocar nuestro temor, y es aquí más que en otros casos donde el arte demuestra todo su poder. Ahora ampliamos la imagen y miramos también algunos retratos. Si los movimientos de nuestro cuerpo pueden corresponder a perfiles genéricos, nuestras caras no son lo que nos diferencia de los demás. Nuestras caras son únicas, son los vectores de nuestra identidad, nuestras emociones y nuestra historia. Beksinski primero hizo una serie de caras de piedra. Estas caras congeladas recuerdan arcaicos monolitos. Incluso se puede ver ídolos de los primeros tiempos del hombre. El aspecto arcaico y frío de la piedra no impide que el pintor infunda sentimientos en estas formas. Sin embargo, tan árido, a partir de esa materia prima, él crea también caras extraordinarias. Algunas texturas de la piel son similares al papel brillante que se habría arrugado, y otras parecen cosidas con cuero o talladas en madera. Todo luce antiguo y desgastado. Algunos de sus personajes literalmente se desmoronan, o mutan y se erosionan en un instante. Y cuando esta piel no está dañada o perforada, está ausente, como si fueran los planos de un desconocido cadáver de carne. Relieves monstruosos con atributos inhumanos, desde tentáculos faciales hasta velos de piel suelta. Toda una variedad de extraño horror se perfila ante los ojos. Pero es cuando el pintor separa la cabeza del cuerpo cuando las caras se convierten en otra cosa. A menudo se estiran sobre el aire tétrico, como si fueran unas apariciones que vienen a entregar una profecía oscura. Algunas caras dan la impresión de ser extraterrestres que vienen a visitarnos desde otras dimensiones. Sus proporciones pueden ser aterradoras. A veces los cuerpos muestran algún tipo de huesos o ramitas polvorientas. Por momentos el pintor pega estas cabezas en el tronco de árboles viejos o se divierte al hacer germinar algún tipo de materia orgánica.
Algunas de estas caras llevan signos misteriosos, al parecer de alfabetos perdidos. Las caras de los edificios son a veces como unas simples casas de piedra, y otras veces son magníficos palacios flotantes. En las caras creadas por Beksinski se esconde todo un universo, pero esas caras no siempre son un coloso majestuoso que contempla el mundo. A veces son como la expresión más frágil de conciencias asustadas. El pintor logra edificar cada una de sus representaciones. Este lado marcial e impresionante probablemente se debe al hecho de que las caras del maestro nunca dejan ver una pequeña sonrisa. Siempre esta privación de la esencia, además de la del movimiento, marcan su estilo. A menudo no hay orificios para hablar, respirar o ver. Las aberturas oculares están cubiertas con algún tipo de material o simplemente son orificios. Es como si la oscuridad nos mirara a través de ellos. Incluso cuando aborda temas tan sencillos como los árboles, el artista toma totalmente lo que él representa para que sea suyo. Él entrega fácilmente una versión extremadamente personal de su visión, pues con sus pinceles, un simple árbol puede hacernos sentir incómodos y difundir en nosotros una sensación siniestra y loca. Aquí es donde un artista es más subliminal, cuando logra hacerte consciente de la sustancia solo con la ayuda de la forma. Según sus cuentas, estos árboles pueden decir algo, incluso si no podemos expresar exactamente qué. Se parece a la carcasa de algunas aves o a las venas de una hoja privada de clorofila. Con tal gramática visual, este artista podría muy bien aterrorizarnos con una silla como el tema central de una pintura. Algunas de sus visiones son también ambivalentes. A menudo una simple silla puede tener apariencia de un majestuoso trono, un objeto sobre el que se puede ejercer poder. Una silla como puede ser también una prisión, parecer una trampa en la que el cuerpo queda prisionero. En ocasiones el pintor elige lanzarse a dibujos del inconsciente. Es a partir de ese momento que algo parece dispersarse en su creatividad. Él mismo admitió después que solo el pincel podía permitirle explicar las entidades que su mente deseaba exponer. Finalmente, en algún lugar de su cabeza una puerta se abrió. Su enfoque a partir de entonces se mantuvo en una oración, lo que suena como una misión o el querer lograr algo. Esta frase debe tomarse muy en serio y es crucial para abordar su trabajo. Beksinski no pintó exactamente el día, pintaba más lo que soñaba en la noche. Con eso se refería a su proceso creativo. Tomó prestados los mecanismos del inconsciente que están funcionando. Por ejemplo, cuando uno sueña, como resultado sus pinturas no pueden ser abordadas como unas pinturas tradicionales.